Es una bendición estar en esta mañana una vez más reunidos. Estamos en una serie de salmos selectos que hemos titulado Orando los Salmos y vamos a estar meditando en esta mañana en el Salmo 6. El Salmo 6 lo podríamos dividir en tres grandes estrofas, solo para tener una idea del bosquejo. Es un salmo que se puede clasificar dentro de los que son conocidos como salmos de lamento. Hay una expresión de dolor, hay un profundo pesar en el inicio del salmo que David está viviendo cuando escribe este salmo. No tenemos el contexto histórico, el momento de su vida, no sabemos en qué edad, cuáles eran las cosas específicas que estaban rodeando su circunstancia, pero él sí nos deja ver las emociones que él está viviendo y de alguna manera los pensamientos que vienen a su mente cuando él escribe este salmo. Y el salmo inicia con un clamor ante la certeza de que Dios está enojado. Luego él pasa a hacer una oración, un ruego, una súplica ante la realidad de que aunque Dios está enojado, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él siempre está dispuesto a perdonar y de alguna manera Él derrama su alma delante del Señor y termina con una certeza de la respuesta de Dios. Voy a dar lectura a este salmo y aunque lo ideal en la lectura de la Biblia es tratar de imitar el tono del autor, no me va a ser posible hacerlo de manera perfecta porque tendría que leer los primeros versículos llorando y con profundo dolor y con profunda conmoción. Pero bueno, ustedes se imaginan un poco más esto. El Salmo David empieza diciendo, pues ya lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, Andrew nos ayuda a leerlo, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y luego voy a usar también las dos versiones durante el desarrollo ya de verso por verso, pero le voy a dar una lectura general en la Nueva Biblia de las Américas. El salmista empieza diciendo, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Él está literalmente temblando. Mi alma está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo es un hasta cuándo de que ya no le salen las palabras para terminar la frase, porque está sin fuerzas. Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, por tu gesed, por tu amor inagotable. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. La tercera estrofa cambia un poquito del tono, se vuelve hacia sus adversarios y con un tono de confianza les dice, apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados.
Señor, te pedimos en esta mañana que tengas a bien abrir nuestro corazón, nuestro extendimiento y nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley registradas en este salmo. Estamos hambrientos, sedientos y necesitados de escucharte y de ser edificados por tu palabra. Henos aquí, Señor. La primera estrofa, como ya dije, el salmista sabe que Dios está enojado. Usted sabe cuando alguien está enojado con usted. Usted sabe, para los que están casados, cuando la pareja se va y toma su distancia y tal vez llega la noche y es la hora de dormir y ni siquiera quiere regresar a la habitación y le dice, no, 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 yo me voy a dormir en la habitación de huéspedes esta noche. Se está molesto o molesta, no quiere estar cerca de usted. Usted sabe cuando llama a un amigo, a una persona cercana y no le contesta. Usted sabe que la persona está enojada. Y cuando es una relación cercana, cuando es una relación, David entendía de alguna manera la ira de Dios. Él había visto la ira de Dios manifestarse, por ejemplo, a Saúl. Dios se enojó con Saúl y se apartó. Y un espíritu malo llegaba y lo atormentaba. Hubo un momento donde la Biblia dice que Dios ya no le hablaba a Saúl ni por profetas, ni por Urim y Tumim, ni por clamor, ni por oración, ni por ningún medio. Terminó buscando una bruja. El punto es de que uno sabe cuando una persona que uno ama y con quien uno ha tenido una relación cercana está enojada y uno sabe que la razón de ese enojo es porque uno ha cometido una acción que le ofendió, que le lastimó, que le dolió. Y ese es precisamente el caso. David no empieza este salmo como otros salmos diciendo, he pecado, mi pecado está delante de mí, pero de alguna manera es evidente que de una forma diferente él está reconociendo su pecado y la culpa relacionada a ese pecado. El salmo empieza diciendo, oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ahí hay una expresión de culpa. Ten compasión de mí, porque soy débil. Sáname, porque mis huesos agonizan. Ha venido también una enfermedad. Él se está sintiendo enfermo. No sabemos, no tenemos el detalle de todos los síntomas, pero la palabra sáname, la debilidad y la mención de huesos hace que él, o sea, nos muestran que él está enfermo, pero también está angustiado. O sea, usted puede estar enfermo y usted puede estar tranquilo. Qué bueno que me tocó y quedarme en la cama y voy a aprovechar a dormir y estar feliz, pero usted puede estar enfermo y aparte puede estar afligido en su interior. Entonces, vemos aquí tres elementos. Hay culpa, hay enfermedad y hay angustia. Empecemos con la culpa. Aquí lo que vemos en el verso 1 es una confesión de pecado de parte del salmista en una manera donde él está sacando a luz de que él está consciente que Dios tiene razón de haberse enojado, que él cometió una acción que lógicamente activó la ira de Dios. Sin embargo, él ya está sufriendo las consecuencias de esa ira de Dios y de alguna manera él empieza su petición diciéndole, oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. La idea en el hebreo y la idea de alguna manera, las traducciones no lo ponen, pero cuando uno ve el hebreo, la idea es un poco como
deja ya de castigarme, deja ya de reprenderme. Es como, y vuelvo al ejemplo tal vez del matrimonio, de la persona cercana, o sea, perdóname ya, o sea, vuelve ya, o sea, ya pasó, o sea, yo ya lo lamenté, ya me dejaste hablar, ya hubo algo, pero haz que la relación se restaure. Obviamente la Biblia nos deja claro que el pecado provoca la ira de Dios. En Isaías 64:9 leemos, no te enojes tanto con nosotros, Señor, por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y que veas que somos tu pueblo. Es como, olvida lo que te hice, olvida que te ofendí, perdóname, deja tu enojo. Vuelve. Es muy probable que David ha estado en una etapa o en que en esos últimos días él ha estado buscando a Dios por palabra, él ha estado buscando a Dios en oración, él ya fue con el profeta le dijo, no tengo palabra de Dios para ti, ya fue con el sacerdote y le pidió Urim y Tumim y de alguna manera el sacerdote le dijo, no hay voz de Dios en este momento. Entonces él le dice, de alguna manera él se acerca a Dios y le dice, deja ya de castigarme, pero también reconoce de alguna manera su necesidad y de alguna manera podríamos entre líneas o detrás de líneas como leer detrás del salmista, ayúdame a aprender la lección o ayúdame a vencer mi pecado, porque de alguna manera él está sufriendo una disciplina del Señor. La Biblia nos habla de la ira de Dios en toda la escritura, no solo en el Antiguo Testamento, y vemos que, por ejemplo, cuando el pueblo se quejaba, en Números 11 vemos que el pueblo se quejó y se encendió la ira de Dios y ardió fuego en el campamento y empezó la gente a morir. En otra ocasión se encendió la ira de Dios y envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y a los que picaron las serpientes empezaron a morir. Y Moisés intercedió y bueno, levantó la serpiente. En fin, vemos muchas ocasiones donde la ira de Dios se enciende, la ira de Dios se encendió ante la maldad de Sodoma y Gomorra y decide destruir a Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia también nos dice en Hebreos que no olvidemos que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, es un Dios que es fuego consumidor. Y Romanos 1, que es un libro del Nuevo Testamento, nos dice que la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela contra la injusticia de los hombres, la maldad y la injusticia de los hombres que detienen la verdad, y que de alguna de las manifestaciones de la ira de Dios es destruir, es enviar castigo, pero otra de las manifestaciones de la ira de Dios, según Romanos, es darle libertad al hombre para que se embarre en su pecado. Los entregó a conciencia pravada, a sus deseos, a la adoración a ídolos, para que sigan caminando hacia su propia destrucción. Entonces, la ira de Dios se manifiesta de cierta manera ante el mundo incrédulo, pero también la ira de Dios se manifiesta como disciplina para los hijos, como disciplina para su pueblo. Y de alguna manera, a veces Dios nos empieza a encerrar y a veces empieza a permitir situaciones adversas a nuestra vida para ayudarnos a ver aquel pecado que no estamos viendo, para ayudarnos a corregir aquellas situaciones que no estamos siendo conscientes. Y ahí es donde entra Proverbios 3:11 y dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Cuando nuestro pecado trae consecuencias, no siempre es castigo del Señor, pero sí podemos ver un poco ahí la manifestación de Dios disciplinando, de Dios permitiendo que nos demos cuenta que eso no es lo que Él nos mandó, ni tampoco es lo que nos conviene, ni tampoco es lo que nos traerá plenitud, bendición, felicidad. Entonces, la ira de Dios se manifiesta destruyendo la maldad, pero también disciplinando al pueblo que Él ama. Sigue diciendo, ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname
porque mis huesos agonizan. Un pasaje muy paralelo es el Salmo 38 y el Salmo 38 nos muestra que no siempre es así, hermanos, pero en algunas ocasiones la enfermedad viene como consecuencia del pecado y lo vemos más claramente, obviamente, en el Antiguo Pacto que en el Nuevo Pacto. A veces Dios puede usar una enfermedad. La enfermedad puede venir por causas normales, Dios la puede usar para traer madurez, para traer descanso, y a veces es consecuencia del pecado. En este caso específico, por el paralelo con el Salmo 38 que dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor. Verso 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, es mis huesos, no hay salud a causa de mi pecado. Aquí David, aparte de la culpa, está lidiando con una enfermedad física. Él está atravesando por síntomas de dolor, debilidad. No voy a decir más síntomas porque no quiero que nadie conecte, pero él está enfermo. Y él sabe que es por causa del pecado. Pero llega delante del Señor y una de las cosas que vemos en los salmos, y tenemos que recordar que el Salmo 1, el salmista, muchos de los salmos lo que está haciendo es meditando en la ley. Él medita en un Dios que ama la justicia y que la injusticia provoca su ira. Pero él medita también en un Dios que se reveló a su pueblo en Éxodo 15:26 y le dijo: porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces él sabe que Dios es un Dios santo, pero él sabe que Dios también es sanador. Entonces puede acercarse a ese Dios que está dispuesto a sanar a su pueblo y decirle: sáname, sáname, deja ya de castigarme, sáname. Verso 3, en la NTV, leemos: mi corazón está angustiado, ¿cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? En la NBLA es más cercana a la traducción al hebreo y realmente, como yo lo decía hace unos momentos, en el hebreo se lee: mi alma está muy angustiada. Y tú, oh Señor, y en ese llanto y en esa debilidad y en esa angustia, ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Con profundo dolor. ¿No le ha pasado a usted que está en ese momento de una emoción intensa, sea profunda tristeza, profunda depresión o aún enojo, que ya no te puede terminar la palabra, que ya no le sale la voz, que se le quiebra la voz y entonces ¿hasta cuándo? Y ya no puede seguir. Ya no puede seguir diciendo lo que quiere decir porque la emoción le embarga y le cierra la boca. Esa es la manera en que tenemos que leer este salmo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a volver a oír tu voz? ¿Hasta cuándo voy a dejar de estar enfermo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sentir la culpa? ¿Hasta cuándo? Hay un montón de cosas ahí, pero ya la voz, las fuerzas, la debilidad, el cansancio ya no le da para terminar la frase. Un pasaje paralelo es el Salmo 13 también de David y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Yo tengo una clara conciencia de que hay personas que pasan por nuestra vida por una etapa. Hay personas con las que yo tuve una relación muy hermosa y nunca más las volví a ver en mi vida. Y todo bien, obviamente me afectó una persona, una chica, por ejemplo, con la que me iba a casar. Ya no se dio, nunca más supe de ella y le deseo lo mejor del mundo, pero no me hace falta en mi vida. Tengo personas que en algún momento
me han bloqueado, me han dicho, voy a separarme, voy a seguir mi vida por aparte. Todo bien, no me afecta nada. Pero que Dios deje de hablarme. Que yo sienta que no me escucha. Que yo ya no sienta su presencia como antes. Que yo lea la Biblia y la abra y ya no tenga la luz, el sabor. O que yo vaya y me siente en una prédica y salga tan seco como entré. Eso no lo quiero vivir. Eso no lo puedo resistir. Eso no lo puedo tolerar. Que Dios me vuelva la espalda, eso no lo puedo resistir. Si las personas se alejan de mí, todo bien, pero Dios no. Que Dios no esconda de mí su rostro. Que Dios esconda el rostro de alguien. Es que esa persona ya no lo sienta. Es que esa persona ya no oiga su voz. Es que esa persona se quede seca. Por eso la bendición sacerdotal es que el Señor levante su rostro sobre ti, que Él siempre te vea, que Él siempre te tenga en cuenta, que nunca te vuelva el rostro, que nunca esconda su rostro de ti, sino que lo levante y te lo manifieste. Ese es el anhelo y el clamor, que el Señor siempre nos tenga en cuenta. Pero David está en un momento de su vida donde él siente que Dios le volvió el rostro, donde él siente que Dios se ha olvidado de él. Y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me dejarás en esta condición? Pero sigue meditando en la ley. Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios sanador, pero ha hecho un pacto con su pueblo. Y ahí viene una segunda parte donde vemos tres peticiones. Vuélvete, rescátame, sálvame. De alguna manera, en el diagnóstico de lo que él está viviendo es, vuelve a hablarme, quita mi culpa, perdóname. Rescátame rescátame de la enfermedad. Él está conectado con el sáname y sálvame de la angustia ante la cercanía de la muerte. Veamos el verso 4. Vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable, sálvame. Vuélvete, Señor, en la NBLA, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. El Salmo contiene tres peticiones. Las tres peticiones están conectadas con los tres diagnósticos. Los tres diagnósticos serán culpa, enfermedad y angustia. Las tres peticiones son, vuélvete, quita mi culpa, vuelve a mirarme, no escondas más de mí tu rostro, voltéate nuevamente a mí, restaura la relación, rescátame de la enfermedad, de los síntomas, de la debilidad que estoy sintiendo y sálvame de la angustia. Pero ¿a qué apela el salmista? Lo primero una de las cosas que el salmista hace en sus oraciones y que vemos en los salmos es esa meditación en la ley. Le está meditando de día y de noche. Y cuando él vuelve a meditar en la ley, ve su pecado, ve el silencio de Dios y dice, Dios está enojado conmigo. Necesito pedirle que aplaque su ira. Ve su enfermedad y dice, Dios es el sanador de su pueblo. Sano. Pero aquí ve que Dios ha hecho un pacto y que Él es fiel a su pacto. Entonces él apela al amor de pacto y le dice, vuélvete, oh Señor, y rescátame por tu gesed, por tu amor de pacto, por tu amor inagotable. ¿En qué pasaje está meditando él?
seguramente en Deuteronomio 7:9, donde dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia y su gesed y su amor inagotable hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, pero también se ha revelado como un Dios dispuesto a perdonar, amplio en perdonar, que se complace en mostrar misericordia, en mostrar amor de pacto. Él es Dios fiel que guarda su pacto y su amor de pacto para los que le aman. El salmista ha fallado, el salmista ha pecado, pero ama a Dios. Y entonces apela y le dice, Señor, por tu amor de pacto, por tu fidelidad, porque tú eres compasivo, porque tú eres misericordioso. Vuélvete, rescátame, sálvame. Verso 5. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Él está tan enfermo que él siente en cualquier momento se muere. Él está en esa situación. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me operaron del apéndice en el Calderón, si no mal recuerdo, en el 2019. O sea, de verdad, yo estaba en la emergencia sintiéndome que yo me morí. O sea, yo nunca en mi vida había sentido tanto dolor y tardé con dolor como casi 24 horas. De hecho, el doctor me dijo que me operaron en el momento exacto que estaba a punto de reventarse el apéndice. Pero el punto es que yo de verdad sentí morirme en ese y en algunos otros momentos de mi vida, pero el que viene es ese. Y de alguna manera David se sentía así. No sé si usted lo ha vivido, pero hay momentos donde el dolor es tan fuerte que usted siente que de verdad ya no la cuenta. Usted siente la muerte cercana. Ahí, eso es lo que David está viviendo. Y entonces apela a su misericordia, pero también apela a la oferta que le hace a alabarte y le dice, Señor, si no me salvas, me voy a morir. Y sabes una cosa, ya muerto no te voy a poder alabar. Dame vida para alabarte. Quiero alabarte. Quiero, o sea, es como, dame otra oportunidad para vivir y ahora sí vivir para alabarte. Unos años más adelante, Isaías va a llegar a visitar a un rey y le va a decir, prepárate porque ciertamente vivirás y no, morirás y no vivirás. Y Ezequiel, ¿cómo así que me voy a morir? No, hombre, estoy muy joven para morir. Ezequías se queda así como que no, yo no me quiero morir. Y entonces Ezequías escribe una oración, de lo cual están unas líneas registradas en Isaías capítulo 38, verso 18 al 19, y oímos la voz de Ezequías de alguna manera repetir lo que él aprendió de David y amplificarlo un poquito tal vez. Entonces vemos al rey orar delante del Señor diciéndole, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Es interesante porque yo no lo recomiendo, pero yo conozco personas que han estado a punto de morir y le ofrecen al Señor, Señor, si me das otra oportunidad, de verdad voy a servir. Y Dios les da otra oportunidad. Y a veces lo cumplen, a veces no, porque conozco de los dos tipos de personas, pero es interesante porque esta oración toca el corazón de Dios y le alarga 15 años la vida del rey Ezequías. Una oferta de decirle, Señor,
déjame vivo para alabarte, porque ya muerto no te voy a poder alabar. Dame vida para alabarte. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Y luego él desahoga, expresa, manifiesta su dolor delante del Señor. Vemos muchos casos en la escritura donde las personas llegan a ese momento. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces estamos con ese olor y tratando de cubrirlo y tratando de cubrirlo y tratando de cubrirlo, pero hay un momento donde ya no podemos más. Y nos tenemos que o encerrar o buscar un lugar o salir a una montaña y gritar y llorar con todo, de darle lugar a la expresión del dolor. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Estoy agotado de tanto llorar. Obviamente aquí él está usando un recurso de exageración. Ahorita se me olvidó el término literario, pero el punto es que no debemos de tomar esto literalmente, sino que es un recurso como creo que es eufemismo, donde él exagera de alguna manera, pero el punto es de que él realmente está desahogando su alma. Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, o sea, eso es imposible, ¿verdad? La empapo con mis lágrimas. Imagínese usted levantarse y una poza en la cama. Obviamente eso no debemos de entenderlo de forma literal. Exacto, una hipérbole, exacto. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Lo que él está señalando es que hay un agotamiento, un cansancio físico y emocional. Y las dos razones de su dolor es por un lado su enfermedad y por otro lado su dolor provocado quizá por la culpa y también sus enemigos. No tenemos contexto aquí para saber si él está viendo como enemigo su mismo pecado, su misma culpa, la misma humanidad, o si hay gente que aparte está alegrándose de su enfermedad y viendo que qué bueno que el rey ya está en las últimas para tomar yo el trono. Y o qué sé yo, si él está viendo conspiraciones a su alrededor o si fue antes de estar en el trono y se refiere a Saúl y a su ejército. No sabemos esos detalles, pero de alguna manera hay personas que no desean su recuperación, no desean su bienestar y están de alguna manera aumentando angustia a su alma. Uno de los casos que vemos en la escritura como expresiones de dolor es Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos y que estaba casada con Elcana, que tenía también otra mujer que se llamaba Penina. Ella era enemiga de Ana y no necesariamente porque la quisiera matar ni nada, sino que se burlaba de ella. Había una burla, había un menosprecio constante y de alguna manera eso causaba aflicción al alma de Ana. Ana llega un día al templo y decide expresar su dolor, desahogarse, de tal manera que ella llora e inunda el piso, el altar del templo y Elí la ve y le dice, ¿por qué viniste borracha al templo? Y Ana le responde, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he venido a derramar mi alma delante del Señor. Es interesante porque esta nota de esa expresión de dolor es el punto de transición donde el salmo va a cambiar de tono. El salmo empieza y avanza con un tono de dolor que se profundiza en un lamento profundo, donde él derrama su alma, da expresión a su llanto. Pero luego va a cambiar de tono el salmo. Y lo que estos versos nos enseñan es la importancia de la queja, la importancia del llanto.
la importancia de derramar nuestra alma delante del Señor. Ana se levantó diferente. Ana se había resistido, decía, no, de plano no es la voluntad de Dios, no, de plano ya ahorita voy a quedar embarazada, no, de plano, algo, pero hubo un momento donde ella dijo, hay un pasaje, pero es en cierta versión donde Job dice, ya no puedo quedarme callado, necesito expresar mi queja, necesito desahogar mi dolor. Y vemos también a Jeremías en medio de la aflicción y todo, llegar un día delante del Señor y decirle, ya no más, ya no me hables, ya no te voy a servir, ya no quiero nada más. O sea, hay un momento donde es necesario buscar esos momentos para poder derramar nuestra alma delante del Señor y darle lugar a nuestra queja. Viene la última parte del Salmo, la certeza de la respuesta de Dios, donde vemos que el creyente puede anticipar su liberación. Y versos 8 y 9, el salmista ya se quejó, ya lloró, ya clamó. Y de repente, un día, él vuelve a sentir a Dios. Tal vez no llegó un profeta, tal vez no fue Urim y Tumim, pero vuelve a ver paz en su corazón. Vuelve a sentirse rodeado del amor de Dios. Esa mañana se levantó y vio el mejor amanecer que jamás había visto en su vida. El aire olía diferente. El ambiente estaba diferente. Él sabía que algo había cambiado. Dios había escuchado su oración. Dios lo había perdonado. Dios seguía siendo Dios y seguía estando de su lado. ¿Has vivido esos momentos? Son momentos maravillosos. Y entonces se voltea a sus enemigos y les dicen, váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá mi oración. Y ahí me gusta mucho el Salmo 35, porque su ira es solo por un momento, pero su favor dura toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Ana lloró y la alegría de un hijo vino. Jeremías lloró y la alegría de volver a sentirse respaldado por Dios vino. Y así vemos muchos casos en la escritura. David, Moisés lloró y la alegría también de la voz, de la presencia, la manifestación de Dios cambiaron su vida. El salmista tiene 3 aflicciones: su culpa, su enfermedad y su angustia, que le hace hacer 3 peticiones: vuélvete, rescátame y sálvame. Y hace que Dios responda de 3 maneras. Él ha oído, el Señor ha oído mi llanto. ¿Cuál era su llanto? Vuélvete, vuelve tu rostro a mí, perdóname, quita mi culpa. Lo que él está diciendo aquí es, ya se fue mi culpa, ya Dios me perdonó. Ya él me perdonó. El Señor ha escuchado mi ruego. ¿Cuál era su ruego? Sáname. Si el Señor escuchó su ruego, ha sanado de su enfermedad y ahora tiene descanso a su alma. Ya no hay más síntomas. Y por último, el Señor responderá mi oración. Señor responderá mi oración. La oración es quitar la angustia del alma, y lo que está pasando es que la angustia se está empezando a sustituir por una fe firme. Aunque sus enemigos todavía están al frente,
ya les puede hablar con autoridad y decirles, váyanse. Aunque todavía luchamos contra el pecado, ya le podemos decir al pecado, ya no eres mi amo, ya no soy tu esclavo, soy siervo de Cristo. Porque como dice Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá más dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el verso 10, el Salmo termina con una certeza de que el Señor derrotará el mal, de que el Señor avergonzará a sus enemigos. Él ya fue perdonado, él ya fue sanado, él ya fue salvo. Dice verso 10, todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y serán de repente avergonzados. ¿Qué hizo Dios con el salmista? Tres cosas. Le volvió su rostro, oyó su llanto, oyó su oración. ¿Qué hizo Dios con el salmista? Tres cosas. Lo perdonó, lo sanó y lo salvó. ¿Qué hace Dios con los enemigos? Tres cosas. Los avergüenza, los turba y los hace volver atrás. Y de alguna manera aquí tenemos que recordar la obra de Cristo. Dice que en la cruz, Colosenses 2:15 nos dice que Cristo no solamente quitó nuestro pecado y pagó nuestra deuda, sino que también desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero algo que quiero conectar con la mayoría de los salmos anteriores que hemos visto, es que hay una certeza que se va construyendo, que también invita a la justicia, que invita a la meditación en la ley y que invita a abandonar el mal, porque ahí hay sabiduría, en la certeza de que Dios va a juzgar la maldad. Salmo 1:5 ya nos había dicho, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Viene juicio, Dios se reunirá con su pueblo, pero ahí no estarán los enemigos. Ahí no habrá pecado. Ahí no habrá pecadores, ahí no habrá maldad. Salmo 2:12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de pronto su ira. Hay camino que terminará en muerte. El camino de los impíos perecerá. Salmo 3:7, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Dios va a eliminar el mal y va a dejar sin palabras aquí a los que decían no hay para él salvación en Dios. Los enemigos del Salmo 3 estaban usando su boca para decir que no había salvación en Dios y Dios los deja sin dientes por estar hablando cosas que no son. Salmos 5, 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre seguinayo. Dios va a destruir la naturaleza pecaminosa, la nuestra y la de los malos. Si hay nueva vida y si hay vida eterna y si están inscritos en el libro, el viejo hombre será destruido y el nuevo entrará en la gloria. Y si nunca alguien nació de nuevo, su fin será muy lamentable. Pero el punto es de que hay una certeza. O sea, una de las cosas que hace que el lamento pase a fe, una de las cosas que el Salmo busca ayudarnos en nuestros momentos de dolor y en nuestros momentos de prueba y en nuestros momentos difíciles, es que crezcamos en la convicción de que el mal, el sufrimiento y el dolor es temporal. Un día Dios eliminará el mal. Un día Dios juzgará el mal. Un día Dios eliminará la impiedad. El salmista fue disciplinado, pero los enemigos serán avergonzados cuando venga el rey del Salmo 2. Se turbarán en gran manera cuando no puedan resistirse en el juicio. Se volverán
Cuando el justo permanezca con Dios y a ellos se les diga, apartados de mí, malditos al fuego eterno. El Salmo inicia mostrándonos al salmista con un Dios que es su Dios, pero que lo está formando y le está disciplinando y en su amor le vuelve temporalmente a la espalda. Pero es algo temporal para provocar el clamor, para provocar una respuesta. Los enemigos vienen y lo atacan de frente, pero cuando Dios se vuelve al salmista, son los enemigos los que tienen que darle la espalda y regresar y caer y ser destruidos. Y ahí me recuerda Deuteronomio 28:7, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Y nos estamos refiriendo a personas, ya hemos explicado que aquí los enemigos se refiere a la corriente del mundo, al príncipe de las tinieblas y a las fuerzas de la oscuridad, que a veces usan personas, pero que las personas son instrumentos de estos enemigos. Quiero terminar con una visión del Evangelio desde este salmo. Algunas de las lecciones que este salmo nos enseña es que parte de nuestro dolor son consecuencias de nuestros pecados. Y pongo parte porque también hay dolor y sufrimiento que son consecuencia de los pecados de otros, de los pecados de nuestros padres, de los pecados de nuestros políticos, de los pecados de Adán. Pero, bueno, aunque de Adán es teológicamente complicado porque en Adán todos pecamos. Pero yo sé que obviamente él como nuestro representante, pero de alguna manera hubiéramos hecho lo mismo que Adán. Pero el punto es de que parte del dolor y del sufrimiento que enfrentamos es a veces el pecado de otro, pero parte también es consecuencia de nuestros propios pecados y de alguna manera manifestación del enojo de Dios por el pecado. Pero el Salmo nos invita, en el Salmo somos invitados a clamar al Señor, porque hay una verdad en la Escritura que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, clamar al Señor, un clamor es genuino cuando viene de un corazón arrepentido, cuando viene de un corazón que ve su pecado, cuando viene de un corazón dispuesto a rendirse. Si eso no se cumple, el clamor no es genuino. Y entonces no va a ser salvo, porque hay que entender ese clamor. De alguna manera podemos conectar el Salmo con la oferta que Jesús nos hace de tomar su yugo y hallar descanso para su alma. El salmista inicia el Salmo sin nada de descanso. Él está profundamente conmocionado, turbado. Yo no sé si usted ha vivido esa turbación, pero él dice, mis huesos se estremecen, o sea, él está, y de repente empieza a temblar, o sea, está mal, está con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con dolor, con culpa, o sea, una cosa invivible. Esa es la circunstancia en la que él se encuentra. Pero, ¿qué nos ofrece Jesús? Descanso para nuestra alma. Hermanos, Dios se ha vuelto a nosotros y ha abierto sus brazos en la cruz para librarnos del castigo que merecemos por nuestro pecado. David no fue perdonado por su pecado por la enfermedad que sufrió. David fue perdonado de su pecado porque los sacrificios que ofreció por el pecado apuntaban al mayor y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, y por la sangre que Cristo derramó en la cruz, que al mismo tiempo fue derramada en la eternidad, esa sangre viajó al pasado y cubrió su pecado y le permitió salir de su dolor, salir de su enfermedad y poder hablar con confianza a sus enemigos y tener la certeza de que Dios había oído su llanto, su clamor y su ruego. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio de Jesús, que fue necesario
porque nuestro pecado le enojó y encendió la ira de Dios, pero que al mismo tiempo fue la muestra del amor de Dios. Podemos saber que Él hasta cuándo para nosotros llegó el día que fuimos salvos. ¿Hasta cuándo? Hasta que te encuentras con la cruz. Hasta que te encuentras con la cruz. Ahí pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Ahí pasamos de enfrentarnos al trono de juicio y de justicia a tener acceso al trono de gracia. Y de alguna manera, si alguien no ha puesto su fe en el Señor y está lidiando con culpa, con enfermedad, con angustia, este salmo le invita a ver a Cristo. Pero también habemos muchos que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús y que ya somos hijos. Y todavía luchamos contra el pecado y todavía sufrimos consecuencias del mismo y todavía hay pequeños momentos donde nos podemos identificar con el salmista, donde a veces sentimos que Dios escondió su rostro en nosotros, o que no le escuchamos, o que no le sentimos igual. Y de alguna manera lo que este salmo nos enseña es que si estamos sufriendo disciplina del Señor, es por amor, porque somos hijos y para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Cuando venga una enfermedad, cuando venga una prueba, cuando venga una situación difícil y tú sepas que puede que esté relacionada con un pecado que cometiste o con el que estás luchando, velo como una oportunidad para crecer en santidad y velo como una manifestación del amor de un padre que porque eres su hijo y te ama, te disciplina. Pero acércate a él. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, por los que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. David tenía un gran consuelo. Tenía una relación de pacto con Dios y por eso apela al amor de pacto, al amor inagotable. Nosotros apelamos al sacrificio de Cristo hecho en la cruz, al sumo sacerdocio de Cristo, al acceso que se nos abrió por medio de su sangre. Y por eso en nuestras oraciones decimos, Señor, no por mis méritos, sino por los méritos de tu Hijo. No por mi justicia, sino por la justicia de tu Hijo. No por mi bondad, sino por el sacrificio de tu Hijo. La Escritura nos enseña que el Señor no solo nos salvó el día en que nacimos de nuevo, sino que Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Día a día necesitamos ser salvos de angustias, de enfermedades, de pecados, de dolores, de situaciones difíciles. Pero tenemos el consuelo de que constantemente el Señor se vuelve a nosotros, constantemente nos rescata de la desesperación y continua y permanentemente Él nos salva del poder del pecado. Para considerar, ¿has experimentado la disciplina del Señor guiándote al arrepentimiento? ¿Has atravesado por momentos donde todo se te cae y te hace reflexionar que tal vez hay cosas de las cuales necesitas arrepentirte? ¿Te es fácil discernir cuando el dolor por el que estás atravesando es consecuencia de tu pecado? No siempre el dolor viene como consecuencia del pecado, pero siempre cuando viene dolor, es sabio hacer un examen. Ahora la pregunta es, ¿prefieres ser disciplinado como hijo
o juzgado como enemigo. A pesar de tu pecado, tienes claro que la única manera de huir de tu pecado es huir a Dios, que puedes descansar en el amor de tu Padre, que aunque Dios está enojado, tal vez sigue amándote, sigue estando dispuesto a escucharte, sigue siendo tu Padre. Los que son padres saben que a veces se enojan con sus hijos, pero siguen amándolos. Nunca. Puede ser que les den la espalda un ratito, pero nunca se las darán completamente. Nunca. Y termino, has aprendido a acudir al trono de su gracia para encontrar gracia y ayuda para tu necesidad. No importa si es culpa, si es enfermedad, si es opresión del enemigo. Hermanos, Jesús abrió un camino nuevo y vivo para llegar a Él. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, estamos agradecidos por el sacrificio de tu Hijo, quien llevó sobre sí tu ira por causa de nuestro pecado. Señor, en esta mañana queremos expresarte cuán importante es para nosotros oírte, sentirte y percibirte. Y hacemos nuestras las palabras del salmista: Señor, no escondas tu rostro de nosotros. Vuélvete a nosotros. Rescátanos. Sálvanos. Y haznos crecer en la certeza y en la seguridad de que tú nos librarás de nuestra naturaleza pecaminosa, de que tú derrotarás a todos nuestros enemigos, de que un día eliminarás la maldad, el sufrimiento y la muerte. Y por eso podemos vivir con la seguridad de que nuestros enemigos, el diablo, el mundo y el pecado, serán avergonzados. Pero nosotros estaremos contigo porque tenemos una relación de pacto contigo. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto inaugurado por la sangre de Jesús. Amén y amén.